Vamos, Lucio, ¿qué es esto último momento? Mauro, este es Gerardo Ferreira, dueño de Electroingeniería, es una foto exclusiva. Fíjate que tiene el celular en una mano y en la otra, en la mano izquierda, tiene la tobillera, porque le han dictado la libertad y entonces no va ya... en la mano la tobillera, ¿eh? ¿Cómo? No va en la mano. No, pero justamente ya no necesita usarla. Digo, Ah. la gracia y la alegría digo, que muestra Gerardo Ferreira en la foto es que ya no necesita... Por algo como esto, Consi volvió a prisión, ¿te acordás vos? No, pero él está autorizado por el juez Tener la mano así, mostrarla. Claudio Bonadío. Claro, justamente la muestra porque está autorizado por el juez Claudio Bonadío. La única restricción es que tiene solamente dos restricciones. Para salir del país tiene que pedir permiso y si se ausenta de su casa más de 48 horas tiene que avisar. Pero después está en absoluta libertad. Recordemos, Gerardo Ferreira está en la causa Cuadernos. Cuando le preguntaron si él se arrepentía de algo, dijo, no me arrepiento de nada. Bueno, creo que fue prácticamente el único que dijo. ¿Qué querés que te diga? Yo no me arrepiento de absolutamente nada. Con lo cual te digo, no es que salió porque se arrepintió por algo. En un principio salió por un tema de salud, tiene 70 años, está en prisión domiciliaria y ahora está en libertad absoluta. Vamos, un día muy especial, muy difícil. Te morís por decir algo, decirlo, completá, Hugo. No. Dale, lo mirabas como en quien una de está las comiendo. declaraciones, Ferreira dijo que se pagaba el soborno en pesos porque no se apostaba al dólar. También hay que tenerlo en cuenta a la hora del juicio oral. Ahora, lo que decíamos antes, ¿es probable que se revoquen todas las prisiones preventivas? ¿Habrá una revisión sobre esa figura? ¿De Claramente. ¿De quién, por ejemplo? Por ejemplo, de Julio Devido. ¿Sí? Que cumple 70 años, además hay un argumento por sus 70 años a fin de año. Por ejemplo, de Vudú, por más que esté condenado. ¿Está la condenado? Sentencia bajo un criterio no está firme. Hay que decir, desde la perspectiva oficialista, Germán Garabano dice que la sentencia es una condena definitiva. Para Pichetto, incluso del mismo espacio, las condenas firmes solo se adquieren cuando la Corte decide eso. Así que hay mucha discusión sobre la figura de la prisión preventiva. En tribunales, en Comodoro Pi, cuando uno consulta las fuentes, dicen hubo una exageración en la aplicación de las prisiones preventivas. Eso está siendo revisado, pero también lo que hay que entender es la revisación de estas prisiones preventivas están siendo por parte de las cámaras federales en general y de los tribunales orales. Déjame preguntarle, no de los Mónica. jueces de instrucción que las dictaron en su momento. Vos te tenés que ir. ¿Me cerrás con este concepto interesante que tira Hugo? ¿Cierto? Este debate. Sí, no, pero es un debate más complejo que nos llevaría mucho tiempo, pero quiero decir, muchos de ellos también están cercanos a cumplir los 2 años de prisión preventiva y es cierto que si se cumplen 2 años de prisión preventiva les tiene que dar la libertad. Por eso. En el nuevo código, de todos modos, en el nuevo código está previsto el tema de la sentencia. Con la sentencia, la prisión preventiva funcionaría, va a funcionar y va a echar un poco de luz sobre todo lo que viene pasando. No sé si hubo un exceso o no, el criterio fue, en muchos de los casos, es la implicancia que podía tener o la incidencia que podía tener la gente esa en libertad en relación a las causas. Son criterios, son muy subjetivos de cada juez, así que de todos modos están sujetos al proceso y van a ir a juicio oral. Bueno, gracias, Mónica, muy amable. Gracias a vos. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mauro, ¿cómo estás? La diputada Vallejo, enseguidita. Imagen del hombre que yo pedí antes porque tengo a Tarasov acá y él fue uno de los hombres que lo impulsó con buena fe políticamente. Dale, viejo, está bien, yo sé que está bien, pero... Espero. Ahí está. Este es el hombre que impulsó el señor Atanasov. Mentira, uno de los que trajo acá. Dijo, me gustaría que fuera tal cosa o tal otra. No llegó, digamos, candidato a presidente. No quiere ser, por las versiones, ministro de Economía. Y no se sabe exactamente qué es la baña, que hoy reúne 6-7 puntos. ¿Defraudado? ¿Defraudado, Juan Dualde? Y a ver, se hizo un gran esfuerzo para... me consta. Intentar armar una alternativa a lo que en aquel momento era la profundidad de la grieta y buscar un camino de consenso amplio para poder llegar. Evidentemente, ese proyecto está claro que ha fracasado. Sin duda. Está muy claro que hoy la Argentina, frente a una situación tremendamente difícil, ¿no? Cuando uno mira los indicadores... Y vos sos especialista en la otra etapa, así pobreza, desempleo, ¿Es caída de la parecido esto antes? Y en algunos aspectos sí es parecido, ¿no? Y un endeudamiento realmente muy difícil de poder asumir. El próximo gobierno en los primeros 4 meses tendrá que asumir 25.000
millones y en verdad creo que pensar que eso se puede pagar es imposible, digamos, ¿no? Así que... No creo que nadie sepa que se puede, que se va a pagar. Nadie cree que se pueda pagar, así que evidentemente ingresamos en una etapa muy complicada, muy difícil. Yo creo que Roberto podría haber aportado a este proceso con su experiencia, con su conocimiento. Desde algún lugar quizá lo pueda hacer, ojalá lo haga. Y bueno, esperemos que las cosas se puedan completar. Lo cierto es que ya me parece que el espacio de Roberto ha dejado de ser una opción electoral por lo menos importante. Hoy hay solo dos posibilidades. Está claro. Es Alberto, Macri, que está luchando para intentar llegar, pero me parece que ya es una elección que está... Roberto parece que hizo todo lo posible para que fueran 2, no 3, porque sí, claro. Me parece que se fue de alternativa, de acá, de allá. Parece que si algo es culpa de él, ¿no? Sí, por otra parte me da la impresión que es una elección que ya está bastante definida. Creo que la PASO ha sido muy clara en ese sentido. No lo veo al presidente con posibilidades de el presidente Macri. Hoy dice presidente, ya no sabemos de qué hablamos, ¿viste? No lo veo con posibilidades de recuperar. Entonces me parece que hay que empezar a pensar para adelante y ver de qué manera se puede ayudar, se puede cooperar para salir de una situación que, te reitero, Mauro, es verdaderamente muy difícil. Dramática. ¿Qué opinas vos de eso? Pienso parecido a lo que él está transmitiendo. Yo creo que la preocupación de muchos argentinos y argentinas, incluso los que participamos de la campaña y demás, está focalizada en lo que va a suceder a partir del 10 de diciembre y cómo vamos a hacer para poder poner en pie nuevamente a la Argentina, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Bueno, empezando por lo más importante, ¿no? Y reordenando las prioridades que han estado completamente dadas vueltas a lo largo de los últimos 4 años en la Argentina en materia de política económica. ¿Uno cuál es? Devolverles un sendero de crecimiento real de los ingresos a los trabajadores, activos y pasivos, como punto fundamental para restaurar las condiciones básicas que necesita la economía para funcionar con normalidad, es decir, para que exista consumo, para que se vuelva a dinamizar la demanda, para que vuelvan a existir condiciones para producir y generar empleo en la Argentina y que la rueda del famoso funcionamiento virtuoso de la economía pueda volver a funcionar en nuestro país. ¿Uno qué son? ¿Salarios, ingresos? Salarios, jubilaciones. Bueno, recordemos que Alberto se ha comprometido a aumentar las jubilaciones como una de las primeras medidas. ¿Inflación qué hacemos? ¿Cómo? ¿Inflación? Bueno, a ver, hay una propuesta en la que ya se han avanzado, yo diría, algunos pasos, ¿no? A partir de los encuentros que ha habido con empresarios, con los sindicatos más importantes, un marco de acuerdo económico y social, pero además medidas de política económica muy importantes en este sentido. ¿Hay un plan político? Pensá que aquí hubo 2 grandes motores de la inflación durante el gobierno de Macri, que ha sido la profunda inestabilidad cambiaria, un proceso de fuertes devaluaciones que tienen un enorme impacto inflacionario en nuestra economía, y los tarifazos, que también ha sido un motor importantísimo de la inflación en estos últimos años. Tremendo, ahí coincidimos totalmente. Alberto ya ha sido muy claro en su vocación de desdolarizar el esquema tarifario en la Argentina y obviamente lo que ha solicitado además la justicia, que este gobierno ha hecho caso omiso, ¿no? Restablecer un esquema de razonabilidad en la política tarifaria para que eso se ajuste a la capacidad de pago no solamente de las familias argentinas que lo sienten todos los meses en su bolsillo, también de los que producen en la Argentina, porque esto ha detonado la competitividad de los sectores productivos en la economía. Tremendo lo que va a hacer, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno de Alberto, va a ser el gobierno de Alberto, va a tener que ser un gobierno que va a tener que estabilizar la situación en una primera etapa. ¿Estabilizar qué quiere decir? ¿La inflación primero? No, a ver, recesión, bueno, inflación, pobreza, desempleo. Claro, hay que crear condiciones. Tenés todo claro, absolutamente desfasado y desequilibrado. Y yo coincido con la compañera en términos de establecer prioridades. Nosotros, 2002-2003, estábamos en una situación muy complicada. Interesante saber, ¿cuál fue la prioridad ahí? No pagamos porque no podíamos pagar. Sí.
pero no aumentamos tarifas, no bajamos los sueldos, no hicimos la reforma laboral, no hicimos la reforma previsional, no hicimos nada de todas las cosas que el Fondo Monetario nos pedía y no pagamos. Después Néstor Después se pagó. resolvió la situación, 10.000 pero ya millones. sobre el gobierno de Néstor. Y fíjate cuáles fueron los indicadores cuando nosotros nos fuimos. En mayo del 2003. Habíamos bajado el desempleo de 41 a 18. El dólar había quedado en 3, teniendo en cuenta que en algún momento estaba mucho más arriba. 4 y bajo a 3. Y bajó a 3. Sí. Tuvimos 7.000 millones de superávit comercial. Es decir, hubo una gran cantidad de indicadores y la inflación de enero a mayo del 2003 fue del 2.2. ¿Por qué no vas vos? Se repetir la misma fórmula. Entonces yo creo que las cosas se pueden hacer. Sí. Y no necesariamente las cosas se pueden hacer por el camino en el endeudamiento externo, que es lo que eligió Mauricio, que después no se puede pagar. Entonces Esto no se puede yo pagar. coincido, por lo menos no se puede pagar ahora. El día que Argentina se recupere seguramente se podrá, Ahora no se puede pagar nada. se podrá asumir. Lo máximo que se puede hacer ahora es reconocer y honrar las deudas. Digo, bueno, reconocer. No sé, quizá también haya algunos cuestionamientos sobre la legalidad del endeudamiento. ¿Y ahora qué haces? Decir, no puedo pagar y no pagás. No, se entrará en un proceso de negociación que suele ser muy largo. Uruguay estuvo 18 meses negociando para poder llegar a un acuerdo con el fondo. Ucrania, Irlanda, Portugal, que son los modelos que hoy están sobre la mesa como los posibles, todos tuvieron Y lo vamos a hacer un en Uruguay, proceso ya, largo ¿no? de negociación. Tuvieron un proceso largo de negociación y tuvieron mucho costo social. Tuvieron muchos problemas inflacionarios, tuvieron muchos problemas. Uruguay, como te decía hace un rato, bajó los sueldos del 10%. Hizo una reducción del sector público que fue impresionante. Bueno, Ucrania quizá no sea un tema para comparar porque estaban en guerra, digamos, ¿no? Pero bueno, también tuvieron un ajuste tremendo. Y me parece que ya la Argentina no está en condiciones de soportar ajuste. Me parece que hay que buscar un ciclo contrario al del ajuste. Y bueno, y el tema de la deuda creo que hay que tenerlo presente, hay que discutirlo, hay que debatirlo, hay que ver y se podrá pagar en algún momento. Ojalá lo podamos pagar. Se podrá pagar. Si lo podemos pagar, será una señal de que la Argentina se ha recuperado, ¿no? ¿Cerrás? Sí, bueno, por supuesto, la Argentina, digo, todo lo que decía anteriormente tiene que ver con que la Argentina genere las condiciones para volver a crecer, para salir de esta situación de recesión espantosa en la que estamos entrampados. Y además un punto más, Mauro, para pagar la deuda la Argentina no solo necesita crecer, necesita exportar. Por eso me parece que la impronta, el énfasis, el lugar de relevancia que Alberto Fernández le da a las exportaciones, a la política exportadora nacional, es muy importante y tiene que ver justamente con comprender la esencia del problema económico que histórica y crónicamente afecta a nuestra economía. Y por supuesto, digo, con el Fondo Monetario va a haber que sentarse y el Fondo Monetario se tiene que sentar con la Argentina porque, entre otras cosas, el Fondo Monetario ha sido corresponsable del lugar en el que la Argentina hoy está colocada. El Fondo Monetario le ha prestado a la Argentina cuando la Argentina ya estaba en una situación de quebranto. Por eso el resto del mundo nadie le quería prestar $1 más a Macri, porque ya nos habían conducido a esa situación de quebranto. Le prestaron a la Argentina irresponsablemente 57.000 millones de dólares que se sabía que no se iban a poder devolver, muchísimo menos en las condiciones en las que fue acordado el perfil de esos vencimientos. Y además fracasó rotundamente el programa que se aprobó y el Fondo Monetario, por lo menos sus técnicos, sabían y lo refrendaron en los informes técnicos que han ido suscribiendo periódicamente, que las probabilidades de fracaso de eso que estaban firmando eran absolutamente altas porque era muy insustentable lo que se estaba firmando, con lo cual me parece que están en condiciones de tener que aceptar que nosotros sabemos cómo hacer para que la economía crezca, porque ya lo hicimos otras veces, que sabemos cómo hacer para que nuestro país se vuelva a poner en marcha, que el programa de ellos ha fracasado y que es momento de dar vuelta a la página y probar con un camino diferente al que nos ha conducido al fracaso en estos años. Gracias, Fernanda, muy amable. Alfredo, muchas gracias. Gracias a vos. Corriendo contra los 5 o 6 cortes que hay de avisos publicitarios
obligatorios, son los 3 de la campaña. Ya vengo, anteúltimo corte, ya venimos, acá ahora. Acá o acá, acá o acá. Acá, dale, dale.